Y rápidamente ya establecemos el contacto con don Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, que quiere referirse en relación a esto que comienza, ¿no es cierto?, en Bolivia, esta fase del post-confinamiento, la flexibilización de lo que es la cuarentena rígida. ¿Cómo está, don Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Federico, un gusto. ¿Qué opina de las medidas que se van tomando en el marco del coronavirus, post-confinamiento desde hoy? Se trata de un punto de referencia importante para el país porque se establece una reactivación de la normalidad con las salvedades que entiendo se dan a algunos municipios que consideren que todavía pueden tener situaciones críticas. Primero, recordar que las autoridades del Ministerio de Salud del actual gobierno dijeron que la pandemia iba a estar en su momento más alto en la primera semana de septiembre. Y esa fue la razón por la que se opusieron y se hizo un escándalo por la decisión del Tribunal Supremo Electoral de que la elección fuera el 6 de septiembre. Resulta que estamos a 1 de septiembre y se eliminan todas las medidas de cuarentena y de encapsulamiento. Lo subrayo como un hecho que demuestra la manipulación política que se hizo en una situación que acabó en un bloqueo de varios días absurdo y sin ningún sentido. Pero me parece que debemos mantener cuidado, debemos tener la situación cada uno de nosotros con responsabilidad para evitar el contagio, para mantener las medidas de seguridad básicas, de limpieza, de barbijos, de distancia social adecuada y de ir haciendo una evaluación de lo que vayan dándonos las cifras en función de, en algunos departamentos todavía he visto algunos datos preocupantes en Tarija, pero en términos generales y sobre todo Santa Cruz, que ha pasado un momento tan duro, creo que ya está efectivamente en un descenso de la pandemia. ¿Es el momento, Carlos, esa es la pregunta que se hace mucho, ¿no es cierto? ¿Es el momento para poder flexibilizar una cuarentena rígida, tomando en cuenta que lo que marcaba la primera semana de septiembre, los primeros 10 días de septiembre, estaba previsto el pico más alto? Los números en cuanto a contagios por ahí han disminuido, pero el número de muertes ha aumentado. El pasado sábado en Santa Cruz, en 24 horas, 57 personas fallecidas por coronavirus. Primero, la evidencia empírica, por los datos que tenemos a mano, con todo lo que puedan ser debatibles y de erráticos, está indicando que no estamos en la cumbre de la pandemia, ni muchísimo menos. Es decir, eso fue una manipulación política. Segundo, los elementos que tenemos a mano nos indican prudencia, y eso implica que cada municipio debe evaluar por cuenta propia, por decirlo así. No es lo mismo lo que está pasando en Santa Cruz de la Sierra que en Villazón o que en Montero, y en ese contexto mi impresión es que tenemos que mantener todavía prudencia. La decisión del gobierno es muy radical en el sentido de que va a eliminarse cualquier medida de cuarentena, lo que hace suponer que sus autoridades, las autoridades de salud, creen que la pandemia no está en un momento clave. Si hacemos una evaluación de las cifras que tenemos a mano, efectivamente se está produciendo un descenso en diferente cuantía en diferentes ciudades. Permítame, Carlos, tenemos consultas desde La Paz. Luciana, adelante. Permítame, Carlos, tenemos consultas desde La Paz. Luciana, adelante. Permítame, Carlos, tenemos consultas. Muy bien, bueno, ahí estamos ajustando algo que tiene que ver precisamente con el contacto desde la sede de gobierno. Antes de La Paz, Cochabamba, sí, Rodrigo, adelante. Así es, Frederick, muchísimas gracias. Un saludo a don Carlos Mesa. Don Carlos, Cochabamba ha atravesado por una situación difícil desde que hemos iniciado la pandemia. Ha habido un conflicto, una descoordinación entre autoridades. ¿Qué es lo que se prevé si usted fuera presidente en torno a la coordinación de los distintos niveles, alcaldías, gobernaciones y el gobierno central? Sí, lo que estamos viviendo, primero hay que tenerlo claro, son 3 grandes problemas que ni el gobierno de Morales ni el actual gobierno resuelven. Una crisis de salud que no está resuelta independientemente de que abramos o no el confinamiento o que definamos que esto se acabó. En los hechos se siguen produciendo contagios, en los hechos no tenemos los trajes de bioseguridad adecuados, en los hechos no tenemos las medidas adecuadas. Segundo, un problema de carácter económico muy serio que genera una crisis y una incertidumbre muy grande. Y tercero, una corrupción estructural no resuelta. Desde el punto de vista de la coordinación, tenemos que establecer una mecánica primero de transparencia.
Lo más importante es transparencia. Cualquier paso que dé el gobierno con relación al tema de salud tiene que ser comunicado en detalle, sea por adquisiciones, sea por medidas de carácter médico, sea por estructuras de carácter organizativo. Segundo, no está funcionando adecuadamente la vinculación entre gobierno central, gobernaciones y municipios porque los sedes no han sido capaces de establecer esos mecanismos de articulación entre los diferentes niveles del Estado. Tenemos que hacer una reformulación de lo que es la función del SEDES. Tenemos que darle una prioridad a cómo se conecta sobre todo el pequeño municipio con el poder central. Y tercero, tenemos que establecer la definición de un presupuesto específico para el tema del coronavirus, separado en términos no del presupuesto general porque lo vayas a manejar de manera distinta, sino separado en términos de objetivos. Muchísimas gracias por la respuesta, don Carlos Mesa. Estamos en Contacto Nacional. Vamos con Luciana hasta la sede de gobierno. Gracias, Rodrigo. Saludamos también desde la sede de gobierno a don Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana. Y si me permite, vamos a abordar otros temas que tienen que ver, por ejemplo, los temas electorales. Don Carlos Mesa, hace instantes conversábamos conjuntos con el vocero, con Edwin Herrera, y nos indica sobre esta carta presentada solicitando el cambio dentro del personal, más de 60 personas al interior del Tribunal Supremo Electoral, destitución, el cambio de estas personas para tener un Tribunal Supremo Electoral confiable. Mi primer consulta, ¿cree usted que tenemos un Tribunal Supremo Electoral que lleve adelante de forma confiable las próximas elecciones? Y segunda consulta, ¿cuál es su opinión respecto al control y el voto en el exterior? Sí, la respuesta es sí. Yo creo que tenemos un Tribunal Supremo Electoral confiable, radicalmente distinto del anterior Tribunal Supremo Electoral, no solamente por la calidad de sus funcionarios, sino porque es genuinamente independiente. Demostró su independencia cuando definió la fecha de la elección y cuando llevó adelante un diálogo nacional que permitió la solución del bloqueo. Si el Tribunal Supremo Electoral no hubiera hecho ese diálogo, todavía tendríamos problemas de bloqueo. Eso demuestra su independencia y su calidad en términos de su dirección. La segunda pregunta, el voto al exterior, sí. Yo creo que ahí tenemos dos dificultades. La primera dificultad preocupante, la actitud del gobierno argentino a través de un alto funcionario de ese gobierno que poco menos que no le dice a Evo Morales que lo va a ayudar a ganar la elección en la Argentina, lo cual es inaceptable. Me parece que desde el alineamiento del país más sensible, porque es el país que tiene mayor número de votantes, es una situación inaceptable que debe ser, creo que ya ha sido tanto el Tribunal Supremo Electoral como el gobierno han hecho el reclamo que es pertinente porque ese es el sector fundamental de la elección en términos demográficos. En otros países podemos tener dificultades precisamente por la pandemia, que no se permita la instalación de mesas de votación en determinados recintos, fundamentalmente por razones de que en esos países todavía esté bajo control el tema de salud. Son dos dificultades que hay que resolver. Muy bien, queremos agradecerle por estos minutos, don Carlos Mesa, muchas gracias y vamos a estar por supuesto atentos a todo lo que vaya a ir sucediendo, tanto en el marco del coronavirus como también por supuesto ya palpando de lo que son las elecciones nacionales para el 18 de octubre. Gracias a Luciana, gracias a Rodrigo, tengan buen día. Muchísimas gracias, muy amable. Muy bien, seguimos con más.